Ya. Buenas tardes con todos los presentes. Por favor, señor secretario, dígnese constatar la presencia de las partes procesales necesarias para instalar la presente audiencia. Muy buenas tardes. Señora jueza, se encuentra presente el accionado licenciado Kevin Cuello, acompañado de su abogado defensor, el doctor Carlos Morejón, el doctor Rubén Cedeño, en representación de la parte accionada. Señora jueza, se encuentran las partes necesarias para realizar la audiencia de protección, de acción de protección. Se le concede la palabra al accionante para que haga su intervención. Señora jueza, señor secretario, señores defensores, señores presentes, buenas tardes. Se ha presentado esta acción extraordinaria de protección en contra del Ministerio de Educación por los motivos que expondré a continuación. El 1 de julio del 2020, el Ministerio de Educación convoca un concurso de méritos y oposición para llenar la vacante de varios cargos administrativos. Entre esos cargos convoca para el área de apoyo, seguimiento y regulación de la Dirección Distrital 12D01, Babahoyo Montalvo. Es así que el suscrito accionante, una vez que se presentó a todas las etapas del concurso de méritos y oposición y a las pruebas correspondientes, obtuvo la puntuación de 92,13 puntos. Sin embargo, transcurrido el tiempo, el Ministerio de Educación, mediante resolución número MINEDUC-0225-CZ5-2021, procede a nombrar a la licenciada Miriam Alicia Zavala Rodríguez, quien obtuvo la puntuación de 91,68. Esto quiere decir que la otra participante fue nombrada con una puntuación menor a la de mi representada. Al efecto, el 11 de agosto de 2021, el accionante hace un reclamo ante el Ministerio de Educación, presentando un oficio manifestando que se dé una explicación del motivo de por qué declaran ganador del concurso de méritos y oposición a la licenciada Miriam Alicia Zavala Rodríguez, quien obtuvo un puntaje menor que el accionante, recibiendo una respuesta al mismo el 15 de agosto del 2020 mediante oficio número 2684 CZ5, oficio suscrito por la directora nacional de Talento Humano del Ministerio de Educación, que en su contestación dice, en referencia al escrito en el que se solicita el reclamo por el cual no se da nombramiento a su defendido, por cuanto la necesidad existente ya fue cubierta por la licenciada Miriam Alicia Zavala Rodríguez. Señora jueza, haciendo un resumen de lo acontecido, la directora nacional de Talento Humano fundamenta que no puede realizarse el nombramiento como analista del área de apoyo, seguimiento y regulación de la Dirección Distrital 12D01, Babahoyo Montalvo, porque en la actualidad me encuentro desempeñando como docente contratado de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Babahoyo. Esta contestación recibida es absurda, ya que si mi cliente realizó el concurso de mérito y oposición fue para ganar un nombramiento definitivo y no seguir como contratada en esa cartera de Estado, ya que viola los derechos establecidos en la Constitución como son el derecho de seguridad jurídica, la motivación y el derecho a la igualdad. Ahora bien, señora jueza, por el derecho a la motivación, mediante el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, artículo 76, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Primero, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y de los derechos de las partes. El derecho de las personas a la defensa, ser escuchado en todo momento oportuno y en igualdad de condiciones.
los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento y por no aplicar las normas adecuadas que se utilizarían en un caso concreto, podría derivar a la nulidad de la decisión expedida. Es decir, se considerarían nulos los actos administrativos, resoluciones o fallos que se hayan expedido. Al respecto, señora jueza, la Corte Constitucional, máxima autoridad en materia constitucional, se ha pronunciado de la siguiente manera: para que la determinada resolución se halle correctamente motivada, es necesario que la autoridad que tome dicha posición debe hacerse de manera razonable, lógica, concreta, así como demostrar los enunciados normativos que adecúen a solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundamentada en los principios constitucionales. La decisión lógica implica coherencia entre la premisa y la conclusión, así como la decisión debe estar con claridad. Entonces, señora jueza, estos son los parámetros que nos da el Ministerio de Educación, ya que hay respetado el procedimiento para dar el nombramiento al personal administrativo, ya que no ha tomado en consideración el puntaje más alto obtenido en el concurso, aduciendo que el accionante trabaja ya en el ministerio como docente contratado en la Escuela Fiscal Babahoyo. Esta es la razón que da el Ministerio de Educación en este caso. Ahora, señora jueza, cabe analizar las razones del Ministerio de Educación. Es razonable, ya que no se está cumpliendo con lo que estipula la ley y la Constitución, por el hecho de que el accionante se desempeña como docente. Por eso es lógico que se debe cumplir con la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, artículo 5, requisitos para el ingreso. H, haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o libre nombramiento y remoción. Entonces nos planteamos que la justificación del Ministerio de Educación vulnera los derechos a acceder a un nombramiento definitivo. Finalmente, señora jueza, la Convención Americana de los Derechos Humanos en relación a la igualdad de la ley en su artículo 24, todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho y sin discriminación a igualdad, protección de la ley. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, abogado. Doy la palabra al doctor Rubén Cedeño, procurador judicial del Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, señora jueza. Muy buenas tardes, señor secretario, todos los presentes en esta audiencia de acción de protección. Según el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrán interponerse cuando exista una vulneración de los derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular. Si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. En nombre del Ministerio de Educación debo manifestar que la decisión del Ministerio de Educación de realizar la resolución de otorgar el nombramiento a la licenciada Miriam Alicia Zavala Rodríguez y no al señor Kevin Omar Cuello se realizó conforme a la Ley de Servicio Público en su artículo 5, literal F, ya que el señor licenciado Kevin Omar Cuello se encontraba con impedimento de ejercer cargo público. Es por aquello, señora jueza, que se debe rechazar la presente demanda de acción de protección, ya que no se ha vulnerado ningún derecho reconocido en la Constitución. Señora jueza, el accionante tenía conocimiento que debía entregar los documentos habilitantes
para realizar el nombramiento definitivo, entre ellos el certificado de no tener impedimento de ejercer cargo público, lo cual no lo presentó y por ende el director nacional de talento humano del Ministerio de Educación expide el nombramiento de la segunda participante más puntual del concurso. Es todo lo que puedo decir en razón de la verdad. Muchas gracias, doctor Rubén Cedeño. Esta jugadora ha hecho un análisis de las exposiciones presentadas en este caso. Tanto el expediente de acción de protección, además de las pruebas que fueron presentadas de la parte accionante como de la parte accionada, el señor Kevin Cuello sintetiza en su acción de protección en la vulneración del derecho de la igualdad, ya que no se le indicó que no se le daba el nombramiento porque tenía impedimento de ejercer cargo público, sino que el Ministerio de Educación indicó en su oficio de respuesta que es porque el accionante tiene una relación laboral con esa cartera de Estado. Es decir, trabaja como docente por contrato en la Escuela Fiscal Ciudad de Babahoyo. Con estos antecedentes, esta jugadora resuelve negar la presente acción de protección planteada por el licenciado Kevin Omar Cuello debido a que no se viola ningún derecho establecido en la Constitución, tal como lo establece el artículo 42, numeral 1 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Muchas gracias. Señora jueza, se da por terminada. Señora jueza, se da por terminada esta audiencia de protección, de acción de protección.